Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguro muy bien allá en la casita, juntamente con su familia y con el cuidado de Dios, porque Dios dice que Él tiene cuidado con cada uno de nosotros. Hoy también vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. La semana pasada hemos aprendido con el color blanco de nuestro libro Sin Palabras que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, Él te perdona todos tus pecados y tu vida es limpia como esta página porque tú eres hijo de Dios. Muy bien, hoy día vamos a aprender el último color de nuestro libro Sin Palabras, que es el color verde. Este color verde nos va a enseñar de que podamos crecer tal vez como las plantas, porque cuando tú ves este color verde, te recuerda las plantas, ¿no es cierto? Los árboles y todas las plantas que están en tu jardín o tal vez que viste allá en el parque, ¿no? Nos hace pensar en esas plantas. Entonces, también la palabra de Dios nos enseña de una historia de un niño que se llama Timoteo. Timoteo, cuando era un niño, dice, le encantaba escuchar la palabra de Dios. En ese tiempo no tenían una Biblia como la tenemos ahora, sino eran unos grandes rollos pesados y que tenían que abrirlas y leerlas. Pero igual le encantaba a Timoteo. Dice su mamá, cada día le llamaba, Timoteo, es hora de leer la palabra de Dios. Y Timoteo venía corriendo de donde estaba y se sentaban allá a leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, y leían bastante la palabra de Dios juntamente con su mamá Eunice. Pero también estaba allí su abuelita Loida, que le gustaba también escuchar la palabra de Dios. Timoteo aprendió allí leyendo la palabra de Dios que Dios le amaba tanto. Aprendió que Dios era su creador, que Dios le había creado. Aprendió también que Dios era santo y perfecto. Pero también aprendió que todos somos pecadores, ¿no? Pero también había aprendido que Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por sus pecados. Y un día Timoteo aceptó a Jesús como su Salvador. Entonces Dios le perdonó, cambió su vida y le hizo una nueva criatura porque ahora Timoteo también era hijo de Dios. Así Timoteo aprendió y no solo creció en estatura, sino también creció conociendo más de Jesús. Y un día Timoteo conoció a un misionero que se llama Pablo, ¿no? Misionero es una persona que viaja de pueblo en pueblo enseñando la palabra de Dios, ¿no? Y este misionero Pablo también estaba pensando que cuando él era ya muy anciano, ¿quién le podría ayudar? ¿Quién le reemplazaría en este trabajo de enseñar la palabra de Dios? Entonces, él escuchó de Timoteo y él quiso visitarlo. Entonces un día le visitó el misionero Pablo a Timoteo y le dijo, Timoteo, quiero que me acompañes a estos viajes misioneros donde yo voy enseñando la palabra de Dios. ¿Te gustaría ir conmigo? Y Timoteo muy alegre dijo, sí, con mucho gusto, yo quiero acompañarte porque yo también quiero aprender a enseñar la palabra de Dios a otras personas. Y entonces, un día llegó el día de partir y entonces tuvo que viajar Timoteo con el misionero y se fue, dijo, se despidió de su familia y se fueron de viaje con el misionero Pablo.
Y así enseñaban de la palabra de Dios en diferentes pueblos. Pero un día el misionero Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, ahora te vas a quedar en esta ciudad que se llama Éfeso y tú te vas a hacer cargo de la iglesia. Vas a enseñar ahora tú solo de la palabra de Dios. Timoteo al inicio seguro se preocupó, pero dijo, está bien, me voy a quedar. Y se quedó. Timoteo seguía enseñando de la palabra de Dios a todos allá. Y muchas personas también aceptaron a Jesús como su Salvador. Y un día el misionero Pablo le escribió unas cartas a Timoteo. Y allí le recordaba muchas cosas, ¿no? Entonces dice, Timoteo recibió estas cartas y le enseñó cómo seguir creciendo, conociendo mejor a Jesús. Y entonces, ¿sabes qué le dijo? Le dijo, mira, Timoteo, no te olvides de leer siempre la palabra de Dios. También le dijo, Timoteo, nunca dejes de orar. Ora por ti, ora por tu familia y también por todos los demás hijos de Dios. También le dijo, Timoteo, nunca dejes de hablar y de enseñar la palabra de Dios a los demás. Y le dijo también, no dejes o siempre tienes que asistir a la iglesia, siempre tienes que ir a una iglesia, nunca dejes de hacerlo. Y también le dijo, Timoteo, siempre vas a tener una vida limpio de pecado. ¿Qué significaba eso? Que cada vez que Timoteo pueda equivocarse o hacer algo que no le agrada a Dios, tenía que pedirle perdón a Dios y entonces siempre su vida sería libre de pecado. Así, el misionero Pablo le escribía estas cartas a Timoteo, ¿no? Entonces también por eso nos enseña este color verde que debemos crecer no solo en estatura, sino también conociendo más de Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer más de Jesús? Así como lo hizo Timoteo, leyendo la palabra de Dios, ¿no? Acá así siempre vamos a leer la palabra de Dios. También debemos orar cada día y en todo momento. Y también siempre contar a otros de Jesús, ¿no? También siempre cada vez que podemos fallar o equivocarnos, hay que pedirle perdón a Dios y entonces así vamos a tener también nosotros una vida limpia de pecado y siempre también asistiendo a una iglesia. Por cierto, ahora no, mientras todavía estamos con esta pandemia, no podemos. Pero cuando pasa todo esto, tendremos esa oportunidad. Pero ¿qué tal si en esta semana vamos a practicar nomás 2 cosas de lo que aprendimos hoy con este color verde que nos enseña creciendo en Jesús? O sea, crecer conociendo más a Jesús. Bien, vamos a practicar esto. 2 cosas nomás. Leer la palabra de Dios y orar, que es hablar con Dios. Porque cada que tú lees la Biblia, Dios te habla a ti. Y cada vez que tú oras, tú le hablas a Dios. Muy bien, estamos. Entonces si tú ya puedes leer y tienes una Biblia por allí en tu casa, tú vas a leer, ¿ya? O le vas a decir a mamá, mamita, léeme una historia bíblica aquí de la palabra de Dios. Y también vas a aprender a orar, ¿no? Entonces acá cuando tú te levantas, le vas a decir, gracias Dios por este nuevo día que me das. Y también cada vez que tú vas a comer, vas a agradecerle a Dios. Gracias Dios por estos ricos alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando vas a irte a dormir, le vas a decir, Dios, cuídame en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en esta semana vamos a practicar estas 2 cosas. Leer la palabra de Dios y orar en todo
momento.